Y si los vampiros no chupaban sangre, sino que tenían una enfermedad infecciosa que viene atormentando a la humanidad desde que descubrimos el fuego, en un pueblito de Nueva Inglaterra, el siglo XIX arrancaba con apertura de tumbas, pociones hechas con cenizas de corazón y familias al borde de la locura. Hoy, en Medevac, el pánico vampírico de Nueva Inglaterra. Entre los siglos XVIII y XIX, Europa y sus colonias convivían con una amenaza que al principio parecía inofensiva, pero apagaba la vida de más de una generación: la tuberculosis. En aquella época era llamada la consumición, del latín consumere, que significa devorar o consumir. El nombre justo para una dolencia que no solo destruía los pulmones, sino a familias enteras. Sin tratamiento, avanzaba lento, agotando a los enfermos, mientras sus cuidadores, debilitados y sin descanso, empezaban a mostrar los mismos signos de desgaste. Cada caso nuevo era un recordatorio de que algo rondaba los hogares. Ante tanta incertidumbre, las familias hicieron lo que creían que las protegería, y colocaban por toda la casa amuletos de hierbas con olores fuertes. Esto no era casualidad. Bajo la idea miasmática, lo fétido se asociaba con enfermedad, y los aromas intensos como el vinagre purificaban el aire y alejaban el mal. Pero cuando estos métodos fallaban y la muerte seguía cobrándose vidas, una idea empezó a tomar fuerza. Si la muerte viene desde la tumba, tal vez sea hora de abrirla. Y así fue como tuvieron la brillante idea de empezar a exhumar cadáveres. El miedo, la ignorancia y la desesperación transformaron una enfermedad infecciosa en uno de los mitos más antiguos y persistentes de la historia: los vampiros. Pero, ¿qué veían en los vivos para pensar esto? La tuberculosis no solo arrasaba por dentro, también dejaba marcas imposibles de ignorar. Una fiebre que se acompañaba de pérdida de peso hasta que los huesos sobresalían, piel pálida casi traslúcida, ojos hundidos y un rostro tan demacrado que construía una imagen casi sobrenatural. Y después estaba la tos, persistente, dolorosa y muchas veces acompañada de sangre. Lo más inquietante era el efecto cadena. No solo los enfermos sufrían, sino que quienes los cuidaban caían tiempo después. Lejos de entender sobre microbios, todo esto se sentía como si el enfermo estuviera absorbiendo la vitalidad de los demás. Y esa secuencia reforzaba la idea de que el primer enfermo no se había ido del todo. Con todos estos síntomas a la cabeza, se instaló la creencia de que los muertos volvían para devorar a los vivos. Y cuando el miedo toma el control, las decisiones se vuelven extremas. Así fue como, convencidos de que la muerte venía desde el cementerio, las familias, desesperadas, empezaron a abrir las tumbas. Cuando la tuberculosis barría familias enteras y la medicina no tenía respuestas, la desesperación encontró refugio en lo sobrenatural. En aldeas de Europa y más tarde en la tranquila Nueva Inglaterra, corría el rumor de que el primer miembro de la familia que moría no se quedaba realmente bajo tierra. Volvía cada noche para absorber de a poco la vida de quienes dejaba atrás. La gente, presa del pánico, exhumó los cuerpos como último recurso. Uno de los relatos más tempranos fue el caso Tillinghast en Rhode Island en 1799. Muere Sarah y sus hermanos empiezan a enfermar uno tras otro. El padre sueña que su hija se sienta sobre sus pechos mientras duermen y les roba la fuerza vital. Presionado por la comunidad, hizo lo impensable. Exhumó los cuerpos y, según versiones, encuentra el corazón de Sarah con sangre fresca en su interior. Los vecinos tenían la prueba de vampirismo que buscaban, así que quemaron los órganos y enterraron nuevamente los restos. Décadas después, en 1892, el caso de Mercy Brown marcaría el clímax del pánico vampírico en Nueva Inglaterra. La familia Brown había perdido a su madre y una hija. Mercy, de 19 años, fallece en pleno invierno y como el suelo está congelado, la sepultan en una cripta. Edwin, su hermano, estaba sufriendo la consumición y la comunidad, totalmente convencida de que ella seguía viva, presionó al padre para que abriese la tumba de su hija. El cuerpo estaba casi intacto, piel conservada por el frío y el hígado y el corazón todavía tenían sangre líquida. Para los presentes, esto no era normal, sino una prueba clara de que Mercy seguía activa. Eso que vieron, hoy lo explicamos fácilmente con los efectos post-mortem, pero para ellos era una forma de darle sentido al terror. Donde la ciencia fallaba, la superstición respondía. Quemaron el corazón, mezclaron las cenizas en un brebaje y Edwin lo bebió como último recurso. Obviamente no funcionó y murió igual.
Pero el mito no desapareció y en cada exhumación se repitió la misma lógica: buscar señales de que el muerto seguía activo. El miedo, más fuerte que cualquier explicación médica, convirtió a una bacteria en uno de los mitos más oscuros de la historia. Y ahora falta lo clave: ponerle un nombre al culpable y entender cómo se contagiaba. A fines del siglo XIX, la bacteriología empezó a ponerle nombre y causa a lo que el folclore llenaba con fantasmas. En 1882, Robert Koch identifica al culpable, Mycobacterium tuberculosis, y señaló el esputo, la flema, como fuente clave del contagio. La mecánica se entendió por etapas. Primero, se demostró que las gotas contagiosas salían al hablar o toser, y décadas después, se probó que las microgotitas quedan flotando en el aire, sobre todo en espacios cerrados y mal ventilados. Sin antibióticos todavía, ese avance igual permitió medidas que sí servían: ventilar, reducir el hacinamiento y aislar a los enfermos. Fue un giro histórico, pero las ideas no corren tan rápido como el miedo. Mientras en los laboratorios empezaba una nueva era, en los campos de Nueva Inglaterra todavía abrían tumbas y quemaban corazones, creyendo que así detenían lo imparable. Al final, no eran criaturas nocturnas las que devoraban familias, era una bacteria. Y ahora que sabemos quién es y cómo se mueve, miremos por dentro. ¿Qué le hace la tuberculosis al pulmón? ¿Y por qué deja esa marca en los vivos? Como dijimos, la tuberculosis estaba causada por Mycobacterium tuberculosis, una bacteria con una pared celular muy gruesa que la hace muy resistente. El contagio es el clásico de una enfermedad respiratoria. Alguien con tuberculosis activa libera microgotitas al toser o hablar que quedan flotando en el aire y otras personas las inhalan. En habitaciones mal ventiladas y con contacto prolongado, el riesgo sube. No se transmite por dar la mano ni tocar superficies. Adentro del pulmón, la bacteria llega a los alvéolos, los saquitos de aire. El sistema inmune intenta contenerla, pero la micobacteria se esconde adentro de nuestros macrófagos, y el cuerpo, al no poder eliminarla del todo, la encierra formando cápsulas, llamadas granulomas, donde la bacteria puede quedar dormida en su fase latente, esperando a que bajen las defensas para poder escaparse. Durante esta fase de latencia no hay síntomas ni se contagia. Cuando bajan las defensas, como en casos de desnutrición, estrés u otras enfermedades como el VIH, la bacteria despierta y empieza la fase activa. Destruye tejido pulmonar y si rompe vasos sanguíneos, aparece la tos con sangre. Si pasa la sangre, puede colonizar otros órganos como los riñones, huesos y las meninges. Esta diseminación, la tuberculosis miliar, era casi una sentencia en el siglo XIX. Toda esta progresión lenta alimentó la idea de que algo o alguien absorbía la fuerza vital, y este miedo dejó huellas visibles. Un ejemplo es el sanatorio de Waverly Hills en Kentucky, uno de los hospitales para tuberculosos más famosos del mundo, inaugurado en 1910. El edificio tenía enormes terrazas al aire libre donde los enfermos recibían uno de los tratamientos más comunes de la época, la terapia de aire fresco. Los pacientes pasaban muchas horas, a veces en pleno invierno, acostados y abrigados en estas terrazas. Les daban comida abundante y baños de sol controlados, ya que se creía que esto mataba a las bacterias. Esto obviamente no funcionaba porque hacían falta antibióticos, pero sí permitía que los pacientes tuvieran una mejor calidad de vida. Sin embargo, según múltiples relatos, el túnel que se usaba para mover suministros, debido a las altas tasas de mortalidad, pasó a conocerse como el túnel de la muerte, por donde se trasladaban los cuerpos de los fallecidos para evitar que los demás pacientes vieran la constante salida de cadáveres. Hoy, Waverly Hills es considerado uno de los lugares más embrujados de Estados Unidos, un recuerdo sombrío de la devastación que la tuberculosis dejó a su paso. Ahora, hay otra hipótesis que intentó explicar el mito de los vampiros, aunque menos sólida, sigue resultando fascinante: la porfiria. Esta es un grupo de enfermedades genéticas donde falla la producción del grupo hemo, el pigmento que transporta oxígeno y le da color a la sangre. Cuando esto sucede, se acumulan las porfirinas y empiezan los síntomas sacados de una novela gótica. En sus formas cutáneas, la piel se vuelve extremadamente sensible al sol, aparecen ampollas, heridas que no cierran y cicatrices que deforman. Además, algunas variantes causan eritrodoncia, donde los dientes se colorean de rojo oscuro e incluso la orina también puede volverse del mismo color. Todo esto alimenta una imagen de criaturas que
que solo pueden salir de noche para beber sangre. El problema recae en que la porfiria no encaja del todo con el vampiro clásico. No solo es extremadamente rara, sino que no provoca tos con sangre ni la apariencia de estar siendo consumido lentamente. En última instancia, la porfiria es intrigante, tiene ese morbo de enfermedad sobrenatural, pero la sombra de la tuberculosis sigue siendo la que proyecta la imagen más clara detrás de este mito. La historia del vampirismo no nació en castillos góticos ni en sombras con colmillos afilados. Empezó en casas reales, llenas de miedo y desesperanza. La tuberculosis, con sus señales tan visibles, fue el caldo de cultivo perfecto para pensar que alguien, desde la tumba, te estaba consumiendo la vida. Pero el verdadero monstruo nunca fue el vampiro, fue la ignorancia. A finales del siglo XIX, Koch le puso un nombre al culpable, y el misterio, aunque empezó a perder fuerza, sobrevivió. Porque, aunque entendamos el origen, los vampiros siguen siendo una metáfora poderosa del miedo a lo desconocido. Y admitámoslo, ¿quién no quiso ser Gary Oldman y manejar tremendo estilo? Gracias por llegar hasta acá, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartirlo, así dejamos de decir que los vampiros tenían porfiria, porque ahora sabemos que era tuberculosis. Nos vemos la próxima.